bendiciones. Nuevamente Alegro de por estar acá. aquí contigo nuevamente. Sí, señor. Sí. Bueno, vamos a empezar el trabajo que nos corresponde hoy. Es un tema que continuamos del capítulo 8. Esta sería la segunda parte de lo que hicimos aquella vez, hace como un mes ya largo. Ajá. Entonces, bueno, gracias a Dios estamos otra vez empezando. Así que por favor, pastor, llévenos en oración para que Seguro, iniciemos. seguro. Vamos a ver. Padre, gracias te damos nuevamente porque aquí estamos en tu presencia. Nuestro objetivo no solamente es entender plenamente tu palabra en el más amplio sentido, sino también poder expresar y llevarlo a los hermanos que necesitan el conocimiento de tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos usas en este sentido y sabemos que tu propósito es que tu pueblo sea cada vez más instruido y más preparado en los asuntos bíblicos, sobre todo en un tiempo en que todo está en entredicho, todo está en discusión y parece que las interpretaciones o nefandas de la vida se establecen y se imponen. Permite que tu pueblo aún pueda ser faro de luz en medio de las tinieblas y que podamos predicar, Señor, tu palabra donde quiera que nos encontremos. Bendice esta pequeña reunión, que esto sea para bien de tu pueblo y también para el conocimiento de tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Bueno, pastor, continuando entonces, vámonos a la página 330 del libro, donde ahí vamos a encontrar pues el tema ya para... Sí, estamos en el capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8. Y 490 años. Exactamente, Sí. capítulo 8, 490 años. Y vámonos a la página 330 para que retomemos ahí el trabajo que dejamos la vez pasada. Voy a leer para hacer la introducción entonces de qué se trata esta parte, ¿no? El profeta Daniel sirvió durante muchos años a Nabucodonosor y después a sus sucesores Evil, Merodach y Nabonido en el año 540 a.C. La amenaza medo-persa se cernió sobre Babilonia. La relación entre estos dos imperios que habían destruido a Asiria unos 72 años atrás no había sido muy cordial. Ambos reinos desconfiaban el uno del otro y solo esperaban una ocasión para tomar las armas en una lucha decisiva, ¿no? Vientos de guerra, pastor. Sí. Parece ser que quien provocó el estallido final de Nabonido fue Nabonido. Ciro, el persa, había conquistado el reino de Lidia y su creciente poder le quitaba el sueño al rey babilónico. La guerra preventiva no es nueva en la historia y sus resultados tampoco lo son. Nabonido lanzó un ataque contra Persia con el objetivo de debilitar a su rival. Entre paréntesis, la conquista de su inmenso territorio hubiese sido impensable para Nabonido. Y Ciro responde. Entonces ahí es donde... Sí, Babilonia y Persia se habían unido para destruir al imperio asirio. Unos 70, 75 años atrás. Sí. Y entonces, pero siempre estos dos reinos estaban en pugna, ¿no? Evidentemente Babilonia quería ejercer influencia sobre los persas y los persas ejercían influencia también sobre los babilonios, o sea que llegó un momento de decir ajustar cuentas, ¿no? Y en esto pues hablábamos de la guerra preventiva, ya vimos lo que pasó en 1941 cuando Alemania invadió Rusia, ¿no? Rusia, claro. Una guerra preventiva, había un plan ruso de invadir Alemania en el 42. Okay. ¿Ves? Entonces, sin embargo, era impensable que toda la estructura industrial y militar de Alemania pudiera contra el gigante de Oriente. Lo mismo pasó, podemos decir que lo mismo pasó aquí. Babilonia era un imperio pequeño en comparación con Persia. ¿Ves? Y o sea, lo que ellos querían era buscar la manera de dar un golpe fulminante a Babilonia a Persia para dejarlo fuera de juego por mucho tiempo. La cosa no resultó como Nabonido pensó, y en el periodo que Ciro contraataca
al imperio babilónico, Nabonido se va de allí de Babilonia a reunir tropas en Arabia del Norte, en el sur en toda esa zona de Siria y demás. En ese interín es que ocurre el caso de Belsasar. Ah, ok. ¿Ves? O sea, Belsasar, que hijo de Nabonido, queda a cargo del gobierno en Babilonia, y ahí es donde se produce la famosa batalla de Babilonia, donde no es más que un sitio que al principio, o sea, los persas no pueden tomar a Babilonia por asalto en el primer momento, porque Babilonia era una ciudad muy poderosa, era una ciudad bien fortificada, bien preparada, sí. y entonces hay muchas leyendas sobre eso. Después, cuando vino ¿cómo se llama? Vinieron otros historiadores a decir que el río había sido desviado, etcétera, etcétera. Pero lo que se sabe ciertamente en la historia es que el sacerdocio babilónico, temiendo que los persas fueran a destruir la ciudad y los templos de Marduk y de Istar y todos esos dioses, pues temiendo eso, ellos entraron en negociación secreta con Ciro, y por la noche, el 12 de octubre de 539, les abrieron las puertas a los persas y estos entraron en la ciudad. No hubo muchos muertos, pero entre ellos estuvo Belsasar. O sea, se cumplió todo lo que había ocurrido ahí en el caso de del famoso festín. Yo pongo aquí en el libro que parece ser que por causa del mismo rechazo a las tropas persas, como que Belsasar se enorgulleció, ¿no? de la victoria, y sacó los vasos sagrados que estaban, que habían sido del templo de Jehová en Jerusalén, y tomaron en ellos, tomaron vino, o sea, los desacralizaron, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Belsasar ya estaba posicionado y posesionado. Sí, era como un segundo gobernante. Él todavía su papá estaba vivo, por lo tanto él no era el principal. Él no era el principal. Pero sí estaba codirigiendo el gobierno con el padre. Entonces, lo interesante de todo esto es que después de la caída de Babilonia, Ciro no mató a Nabonido, lo tomó prisionero y lo mandó a una ciudad donde pasó el resto de sus días. Y parece que le dio toda una serie de prerrogativas como rey y demás que era. Entonces, sin embargo, para los efectos históricos, Babilonia ya había dejado de funcionar como una potencia. Como imperio. Como imperio. Como imperio. Ahora tomaba control el imperio persa, que históricamente, y sobre todo en los muchos escritores bíblicos le llaman imperio medo-persa, pero para la época en que Ciro invade Babilonia ya no existía el famoso imperio medo-persa. Ya los medios habían sido sometidos a los persas. Él había destronado al último rey persa, Astiages. Por supuesto, tenemos el caso de que los griegos nunca conocieron a los persas como persas. Por eso usted ve que las famosas guerras médicas, se dice las guerras médicas porque ellos le llamaban medos a los persas. Sí. Entonces, eran médicos peleando. No eran médicos Bueno, es interesante. Pero entonces Daniel entra en escena es por medio de... Bueno, ya Daniel hacía tiempo, que ya Daniel estaba mayor cuando esto. Sí, ya Daniel desde jovencito había estado en Babilonia, había sido llevado en el 605 antes de Cristo a Babilonia junto con otros jóvenes hebreos, y había llegado a formar parte de lo que era el estamento allí del gobierno, del gobierno. Y era, bueno, después de lo que pasó con Nabucodonosor, recuerden, Nabucodonosor hubo dos imperios babilónicos, no sé si están muy enterados de eso, pero hubo dos imperios, el famoso el antiguo, el arcaico, ¿no? Que fue establecido por Hammurabi, el famoso Hammurabi, el que hizo el famoso código. Y fue en la época de Abraham y todo eso, y ese imperio se desapareció, los asirios lo conquistaron, y andando el tiempo vino la derrota de Asiria a manos de los babilonios y de los persas. Y claro, naturalmente en ese tiempo fue Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor.
el que destruyó el imperio asirio. Pero casi enseguida él muere y entra Nabucodonosor, que es el que después en el año 586 conquista Jerusalén. Ya Jerusalén o Judá era, por decirlo como lo decimos en términos actuales, un títere del imperio babilónico. Pero no es hasta la rebelión de Joaquín, que trata de aliarse a Egipto para liberarse de Babilonia, en que Nabucodonosor viene sobre Jerusalén y en el 586 toma la ciudad. Y curiosamente el templo no fue destruido en la conquista, como en el caso del año 70 después de Cristo, en que el templo es destruido accidentalmente porque los judíos se metieron adentro del templo a resistir, sino que fue destruido como 3 meses más tarde porque Nabucodonosor, después de despojarlo de todas las riquezas que tenía el templo, entre ellas la arca del pacto, todo eso, ordenó al Rabsacés o ministro de él allí en Jerusalén que destruyera el templo de Jerusalén. Sí. Pero entonces ahí en la página 332 hace un llamado de que Belsasar ordena traer a Daniel para aquel tema de la escritura en la pared, ¿no? Ajá, el famoso ese es el último día del imperio babilónico, neo-babilónico, como se conoce en la historia. Háblanos de eso, pastor. Bueno, nosotros entendemos que allí, cuando ellos estaban celebrándose, eso es lo que la palabra dice, dice que aparecieron en el dintel de la pared, aparecieron 3 palabras, una mano escribiendo que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. O sea, la expresión está escrita en persa, o no estoy seguro, muy seguro. Mene, contó Dios tu reino. Sí, porque yo no Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, la Babilonia está condenada a perecer. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. O sea, tu peso está adulterado, por lo tanto no es justo. ¿Ves? Y Uparsin, tu reino roto, es entregado a los medos y a los persas. Es solo cuestión de tiempo. Ya sabemos que esa misma noche Babilonia cayó en manos de los persas, ¿no? Así termina el imperio babilónico, que después llegó a formar parte, llegó a convertirse en un prototipo de mundanalidad, de pecado, de idolatría. Y nosotros vemos como después en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia, Babilonia representa al orden establecido por el diablo aquí en este mundo, ¿verdad? Como Babilonia se convierte en un símbolo, propiamente hablando, del pecado, de la idolatría, de la mentira religiosa, de todas estas cosas, de la soberbia humana y de todo esto que ya nosotros conocemos de sobra. En otras palabras, del desorden social, ¿no? Exactamente, o del orden satánico, porque en este caso es un antivalor. Correcto. Nuestros valores son valores morales, los de ellos son antivalores. Están en contra de todo lo que... Fíjate como dice allá en capítulo 18 de Apocalipsis, Babilonia la Grande, la madre de las rameras de la tierra. Era la gran ramera, así que, o sea, todo el que peca va contra Dios, contra lo que Dios ha establecido, es una representación de Babilonia, ¿ves? De Babilonia. Entonces, yo no sé, yo creo que por aquí, no sé si es al final del capítulo, déjame ver si puedo conseguirlo. Al final del capítulo 8. Porque este capítulo 8 es bastante largo, ¿no? Sí, por eso es que requerimos tantas... Después hay algunos apéndices que pongo aquí. Correcto. No, parece que no es en este capítulo, quizás es en el capítulo anterior. No quiero gastar mucho tiempo en eso porque entonces nos tomaríamos cosas, todo. por este capítulo 8 se termina precisamente la primera parte, ¿no? Estamos terminando el fin de la primera parte del libro. Para luego ya entrar al cumplimiento del tiempo. Es interesante también que ya en la página 333 usted empieza a tocar uno de los temas más duros y más difíciles de trabajar. ¿Cuál? En estos términos, que tiene que ver... ¿Página qué? Página 333. ¿Sí?
En la caída de Babilonia, en manos de los persas, Daniel ya era un hombre de unos 80 años. Ve, era un hombre ya maduro, Usted hace mayor, comentario, sí, ¿no? claro. Este octogenario le estaba reservada tal vez una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento. Sí, no es la más importante. Bueno, no es la más importante porque en mi personal punto de vista, perdono que los hermanos me perdonen que me están escuchando, yo creo que las profecías más importantes son las sobre la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Lo que es la venida de Cristo a salvarnos. Pero no cabe duda de que esta profecía de Daniel 9 es una de las más importantes. Una de las más importantes y de las más discutidas. Y de las más discutidas. Sí, exactamente. Entonces ahí empieza usted a hablar de la profecía de las 70 semanas y hace referencia al periodo macabeo y habla de Daniel 9, 24, 27, en las páginas 333 a 334. Así que ese es un tema extenso y del cual usted nos puede hablar ahora, ¿no? Sí, existen por lo menos, bueno, son en hebreo no se dice 70 semanas, es 70 hebdómadas. O 70 sietes. No. Así, cuando entendemos que son semanas de años, o sea que son 400, 7 por 7, 49, son 490 años. Estamos hablando de casi 5 siglos, ¿no? Correcto. Apenas 10 años para 5 siglos. Entonces, el tiempo más o menos que se entendía que el pueblo de Israel había estado completamente independiente en su territorio allá en Judea, entre Judea e Israel, y que habían dejado incluso de guardar los jubileos de Jehová, ¿verdad? Y entonces pues Dios le está dando 490 años más, 490 años más de gracia para que ellos se preparen para la venida del Mesías. Esto tiene por lo menos 3 interpretaciones diferentes. Está la famosa interpretación del periodo Macabeo, que después vamos a entrar en ello. Está la famosa interpretación histórico-mesiánica. Correcto. Que habla de que esta profecía se ha cumplido en la historia y fue cumplida por el Señor, el Mesías. Y la famosa, también muy famosa, dispensacionalista, que dice que esta última semana, que estas 70 semanas se cumplieron 69 semanas y queda una semana para un periodo indefinido que no sabemos cuándo ocurrirá. Futurista, ¿no? Exactamente, y después vamos a entrar en materia sobre eso, a ver qué es lo que nosotros... déjame decirte que cuando estaba en el seminario, esto fue lo único que me dieron a mí. Yo durante muchos años fui dispensacionalista. A mí eso fue todo. En el seminario, por lo menos en La Habana, ya aquí en Nueva York la cosa es que cambió, ¿no? Y yo creo que en Estados Unidos, al llegar aquí, vi un caleidoscopio de ideas diferentes sobre esta situación. Exactamente, en el seminario apenas te mencionaban las otras interpretaciones. Apenas te lo mencionaban así de pasadita, hasta tal punto que a uno ni interés le daba en averiguar si habían otras interpretaciones. Entonces, era una cosa establecida de que la iglesia iba a ser arrebatada misteriosamente en un famoso rapto secreto de la iglesia, y que entonces el pueblo judío iba a ser restablecido al favor de Dios, iba a hacer un pacto con el anticristo. El anticristo entonces a la mitad de la semana iba a violar el pacto, o sea que el Mesías que aparece de hecho en Daniel 9:24, según el dispensacionalismo, son 2 Mesías. 2 Mesías, uno que representa posiblemente a Cristo y el otro que representa al anticristo. ¿Ve? Entonces ese anticristo va a violar el pacto contra Israel, lo va a perseguir, y ahí ellos se van a dar cuenta que Cristo es verdaderamente el Mesías. Y eso va a durar unos 3 años y medio más para que se cumpla la 70ª semana, y viene entonces nuevamente Jesucristo, esta vez de manera invisible. El problema que tiene esa interpretación es que no hay un solo texto que lo valga. Sí, ¿no? Se sobreentiende que para que hay una doctrina en la Biblia que sea bíblica, tiene que haber por lo mínimo 3 textos claros y definidos.
Pero si no hay un solo texto que diga que eso va a ser así, no sé de dónde sacan esa interpretación. El objetivo aquí es sionista, o sea, que hacer que el pueblo de Israel regrese al favor de Dios y llegue a cumplimentar la ley, a la ley tal y como Moisés se la dio en el Sinaí. O sea que aquí no hay una situación de superación en cuanto al estatus del pacto y demás, sino que hay un stand-by, un paréntesis, hasta que el pueblo de Israel vuelve a ser nuevamente el pueblo del favor de Dios y puede cumplir la ley. Todo eso es muy discutible y podremos después poco a poco ir hablando sobre eso, y aparte de eso, ya durante la segunda parte de este libro, la tercera parte, vamos a considerar mucho más a fondo todo eso. Ahora vamos a la parte del periodo macabeo. Esa es la parte en que se sostienen los liberales. Liberales, aquellos que no tienen fe así en las profecías. Cuando tú te pones a considerar la interpretación macabea, de hecho no es profecía. No. De hecho no es profecía. Muchos de ellos dicen que este libro de Daniel se escribió en la época de los macabeos, o sea, de las peleas, de las luchas de los macabeos contra los sirios, no contra los asirios, sino contra los sirios por la invasión de Antíoco IV Epífanes. Este Antíoco IV Epífanes era un pagano de estos bien fiero, y él quería que los judíos dejaran de adorar a Jehová y adoraran a Zeus. Entró en Jerusalén, desacralizó el templo, ofreció una cerda preñada en el lugar santísimo, regó la sangre de la cerda por todo el lugar santísimo, lo desacralizó. Por lo tanto ya no se podían hacer sacrificios expiatorios allí, ya no se, el sacrificio que se hacía a Dios, ¿verdad? Una vez al año ya no se podía hacer. Por eso durante casi 3 años y medio, y ahí viene el simbolismo de los 3 años y medio, que es un símbolo también, la mitad de 7, son 3 años y medio. El templo estuvo desacralizado, por lo tanto no se podían ofrecerse sacrificios expiatorios allí ni en ningún lado, porque los sacrificios se hacían en el templo. Entonces entonces vino la guerra macabea, la lucha de los macabeos por desalojar a los sirios de allí de Judá, que ya era Israel que existía, y como consecuencia de eso, en el año 164 a.C., la desacralización del templo ocurrió en el año 168 con Antíoco IV Epífanes. Epífanes quiere decir Dios manifestado, o sea, la epifanía, o epifanía, o sea, Dios se está manifestando. Él creía que era un Dios y se proclamó Dios. Entonces, en ese año 168, él se vio obligado a ir a las regiones orientales de su imperio, porque había una rebelión bien grande allí, y en el proceso él enfermó y murió. Algunos historiadores, entre ellos Josefo, dicen que él murió con la piel pudiéndose, la piel se le estaba pudiendo. Entonces, esa fue la oportunidad que los judíos aprovecharon para atacar Jerusalén, sacar a los sirios de allí y rededicar el templo. El templo fue limpiado y fue rededicado al culto a Jehová, y entonces ya se pudieron volver a hacer los sacrificios. Ok, las personas que interpretan las 70 semanas así dicen que esto no fue más que lo que ocurrió y lo que profetiza Daniel aquí en este pasaje, ¿no? Ellos se basan en Daniel capítulo 11, por ejemplo. Cuando usted toma Daniel capítulo 11, usted ve que no es más que una realidad histórica de los hechos que ocurrieron entre Egipto y Siria. O sea, usted está viendo ahí la lucha de lo que es el reino del norte y el reino del sur. Obviamente, ese reino del norte y ese reino del sur están dados con relación a Israel.
Oh, Nos claro, damos claro. cuenta, Claro, ¿no? claro. Porque por ejemplo los testigos de Jehová dicen Sí. que era la Unión No, Soviética contra Estados Unidos y todavía han salido 20.000 No. ideas extrañas. ¿Eh? Hay que ser Pero claros. exactamente, tiene que ser con relación a Israel. Exacto. En este caso el reino del sur era Egipto y el reino del norte Siria. ¿Ves? Entonces ellos dicen, por ejemplo, miren lo que dicen los versos 43, el 42 en adelante. Bueno, usted puede seguirlo desde el verso 38. Dice, más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur, o sea Egipto, contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Verso 41, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. O sea que vencerá al reino del sur. El reino del sur. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ok, todo esto que dice y todo, si ustedes leen todo lo que es el capítulo 11 de Daniel, usted se acopla muy bien con lo que pasó con Antíoco IV Epífanes. Claro. Sin embargo, los que interpretamos el asunto de otra manera, lo que vemos es cómo se repite la historia, cómo los acontecimientos en la historia se van repitiendo. ¿Ves? Y los liberales pues se apoyan mucho en esta interpretación y los que, como dije, los que no creen en la profecía, los que no creen que la Biblia dice profecía, se apoyan mucho en esta interpretación. Sin embargo, tenemos que ver lo que dice el Señor Jesucristo, que establecerá la abominación desoladora. En este caso, la abominación desoladora que estableció Antíoco fue el sacrificio de una cerda en el templo. Sin embargo, cuando nosotros venimos a la vida del Señor Jesús, cuando Él está dando el famoso mensaje de los olivos, dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora puesta donde no tiene que estar. Quiere decir que todavía no había pasado. Cuando todavía no había pasado, no. Déjenme explicarlo correctamente según la interpretación que yo tengo en este caso. No solamente ocurrió en el momento que Antíoco Epífanes lo hizo, sino que eso va a ocurrir varias veces en la historia. En el año 70, los ejércitos romanos, cuando entran en el templo, ponen los estandartes de ellos en el medio, en lo que había sido el altar del templo, o el lugar santísimo. Y esos estandartes traían imágenes de los dioses romanos y del emperador. O sea que para los efectos eso es una abominación desoladora. ¿Ves? Algo que está en contra de Dios, que va con, por eso lo dice ahí, ¿no? Todo lo que sea que sustituya el culto de Dios, el verdadero culto de Dios, la verdadera adoración a Dios es abominable, es abominación. Y estaríamos esperando una abominación desoladora. Ha pasado varias veces en la historia, desde el punto de vista histórico nuestro, desde el punto de vista de lo que es el carácter evangélico de lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el Papa se proclama Vicarius Dei, eso es una abominación. ¿Te das cuenta? Yo no quiero que ningún católico se ofenda ni sienta que yo le estoy ofendiendo. No se trata de eso. No se trata de eso, ni más lejos de mi sentimiento hacerlo. Pero desde el punto de vista nuestro eso es una abominación. Nadie puede tomar el lugar de Dios. ¿Ves? Entonces, y por ahí han pasado muchas veces, en muchas ocasiones. Y seguirá pasando hasta que llegue el anticristo final. Exacto. Ese también se va a proclamar Dios. Y no sé si se va a proclamar abiertamente Dios, pero va a actuar como si fuera Dios. ¿Ves? Y se va a poner, va a querer aplastar a la iglesia y va a querer imponerse a la iglesia. No cabe duda de eso. Entonces, sí, usted lo explica muy bien acá en la página 339, que dice, podemos definir abominación desoladora
como todo aquello que se opone a Dios, Ajá. mancillando y ensuciando la pureza de la adoración Exactamente. al único, y ese único está tildado y con mayúsculas, Ajá. al único Claro. que tiene derecho en todo el universo a recibir adoración, Ajá. Jehová de los ejércitos. Ujú. Cuando nosotros no adoramos a Dios, estamos adorando a una criatura, sea lo que sea. Puede ser un cerdo, o puede ser un hombre, o puede ser una jirafa, lo que usted ponga ahí en lugar de Dios, usted está cometiendo una abominación. Está adorando la criatura antes que al creador. Antes que Ese es el asunto. Que ese es el riesgo, el peligro, la trampa panteísta también, ¿no? También, claro, que Sí, creen el que panteísmo- el individuo es un Dios, que Dios está dentro de cada... De todo. Exactamente, que Dios es parte de todo y Dios y todo Y se es adora parte más la de Dios. naturaleza que Ajá. al mismo Dios, que al Creador. Por supuesto, si yo creo que Dios está interpenetrándolo todo, yo puedo coger esa ventana y ponerle unos cirios y adorarlo porque eso también forma parte de Dios. ¿Ves? Exacto. Y ahí está, o sea, no lo veo como una cosa creada, sino como una parte del creador. Ajá, Ajá. correcto. Entonces, esas son las realidades. Sí. La otra, ¿cómo está Cristina? La otra interpretación es que ha sido generalmente aceptada, en términos generales, la interpretación aceptada por los padres de la iglesia. No es que no hubo otras interpretaciones, pero fue generalmente aceptada por los padres de la iglesia, es la histórico-mesiánica. Sí. Esta interpretación histórico-mesiánica es la que determina que todas las cosas fueron cumplidas en la historia y cumplidas por el Mesías. Por eso es histórico-mesiánica. ¿Ves? Esta interpretación generalmente ha sido aceptada por los preteristas, por los amilenialistas, por los idealistas, por los históricos continuos, o sea, los que dicen que el Apocalipsis es un desarrollo de la historia, etc. No, la interpretación mía es que el Apocalipsis es una expresión de la lucha entre la iglesia y el mundo satánico, ¿ves? Y entonces todas son manifestaciones históricas a través del tiempo en la expresión de ¿cómo se llama? De lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con la iglesia y de lo que va a ocurrir hasta el final de la historia. Y definitivamente basado en Daniel 9, 24, 27. Todas estas interpretaciones, que difieren en algunos puntos y en otros coinciden, etc., están de acuerdo en que las 70 semanas de Daniel se cumplieron en el tiempo, en la última semana se cumplieron durante todo este periodo antiguo de los 490 años, sí. Que no existe ninguna semana que está por ahí volando ni nada de eso. Déjame ver si te puedo... Por lado la página. Sí, déjame ver si estás... Quería buscar una parte que había estado leyendo dentro de un ratito. Aquí donde dice... las 70, página 344, ya vamos casi a terminar. Porque, Sí, las 70 semanas de Daniel conforman una unidad numérica que no admite división. Hemos dicho anteriormente que las 70 semanas tienen 3 periodos definidos dentro de ellas: 7 semanas, 62 semanas y una semana. Pero esto no divide las 70 semanas en 3 grupos distanciados por el tiempo. Por ejemplo, los mismos dispensacionalistas reconocen que entre las primeras 7 semanas y las 62 semanas siguientes no existe ningún paréntesis o intervalo, sino que se siguen sin solución de continuidad. Entendamos esto. La profecía de Daniel se divide en 7 semanas, 62 semanas y una semana. Ok. No existe ninguna base ni gramatical ni histórica para cercenar esa última semana, esa 70ª semana, y ponerla, separarla por un... y eso sería una falacia, porque si tú ahora tomas una regla, ¿no? ¿Cuántos pies tiene, cuántas pulgadas tiene? 12 pulgadas, ¿no? Ahora, digamos que tú le cortas la última pulgada, la 12ª pulgada,
Entonces tiene 11 pulgadas y entonces tú le ponemos una liga de esa de una bandita plástica, y entonces tú haces así, entonces eso ya no son 12 pulgadas, eso tú lo pones como te dé la gana a ti, ¿ves? Entonces ahí hay una falacia, que solamente el que está fanatizado con eso no lo puede ver. Entonces la cuestión es que, por ejemplo, los mismos que defienden este periodo del paréntesis dicen que las primeras 7 semanas fueron periodos difíciles dentro de la historia de la restauración del pueblo de Israel. O sea, ellos salen de Babilonia, regresan a Judea, hubo 7 semanas de años o 49 años en que estuvieron peleando por reconstruir el templo, por esto, por lo otro. Entonces, es en el año 458 que el rey Artajerjes le permite a Nehemías ir a Jerusalén a restablecer propiamente hablando la ciudad. Y dice hasta la reconstrucción de la ciudad y del muro de la ciudad, es que empieza a contarse los 490 años. Entonces, después de eso, ocurren 62 semanas que van a llegar hasta la 70ª semana. O sea, ellos mismos reconocen que entre las 7 semanas precedentes y las 62 semanas que continúan no hay ninguna división. O sea, se continúa una tras otra. Pero cuando llegamos a la 70ª semana, ahí sí hay división. Porque entonces Cristo vino, comenzó su ministerio y entró en Jerusalén. Y ahí se acabó la mitad de la semana. Sin embargo, ahí hay otra falacia o otra fuera de tiempo, porque el Señor Jesucristo había comenzado su ministerio 3 años antes de entrar a Jerusalén. ¿Ves? Entonces ellos cortan ahí y dicen que los otros 3 años pertenecen, o 3 años y medio pertenecen al final. O sea, le están 7 años, los últimos 7 años pertenecen al final de los tiempos. Ahí le están añadiendo 3 años y medio más. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso es insostenible desde el punto realmente bíblico. ¿Por qué entonces dividir la última semana restante de las 69 anteriores? Esta es una división arbitraria para justificar una postura dispensacional con relación al pueblo de Israel. La profecía de las 70 semanas comienza diciendo: 70 semanas, 77, están determinadas sobre tu pueblo, o sea, están cortadas o desgajadas o separadas, es lo que dice en el hebreo. En estas 70 semanas, como ya se ha dicho, son semanas de años, días, o sea, 7 por 7, 49, es decir, 490 años. Estos 490 años equivalen a los 70 años de jubileo que los israelitas dejaron de guardar en su tiempo de estadía en la tierra prometida como nación independiente. Dios les está dando a los hebreos como pueblo representativo suyo 490 años más para que cumplan con todas las cosas que Él les había prescrito, para que hagan valer su testimonio como pueblo escogido ante el mundo, para que reciban al Mesías cuando este tiempo esté por terminar, la última semana, y para que acepten el nuevo pacto en la sangre de Cristo. No existe ninguna razón lógica para dividir las 70 semanas en un tiempo cumplido de 69 semanas y una última semana que está todavía en un futuro que cada vez es más futuro y que no sabemos cuándo acontecerá. En el interín han pasado más de 25 siglos desde que Daniel dio esta profecía. Las 70 semanas conforman un todo inseparable. Tenían un propósito definido y ese propósito fue ya cumplido. ¿No? Esa es la... Muy bien, pastor. Bueno, Ok, creo que hermano. por hoy ya se nos acaba el tiempo, se nos agota, pero continuamos porque definitivamente este capítulo merece mucho más. Merece mucha atención. Mucha atención, sí. Sí, es muy importante. Sí. Muy importante. Bueno, pastor, entonces despidámonos. Amén. Sí, gracias, hermano, por tu colaboración. Gracias a Andy, como siempre, que está al tanto de lo que es la parte técnica de este foro. Le damos las gracias a él y bueno, le damos las gracias también a nuestro público, a nuestros hermanos que pueden estarnos mirando
y esperamos que lo que aquí hemos hablado sirva para edificarles espiritualmente y también dentro del conocimiento de la profecía y la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tantas cosas bellas que de ti recibimos. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Permite que podamos entender, Señor, tu palabra y que podamos aplicarla a nuestras vidas y sobre todo a la vida de la iglesia. Amén. Sí. Que podamos estar seguros que caminamos de tu mano, siguiendo tu propósito, Señor. El propósito de que la palabra tuya sea cumplida y sea predicada a aquellos que no te conocen. Bendice el resto de este día y bendice el día de mañana, domingo, en que estaremos reuniéndonos como iglesia para servirte y para adorarte. En las manos de Cristo ponemos todo y en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Gracias, amén. Ya pasó. Solo por ti.